Listos, ¿verdad?, para hablar ya con el abogado Carlos Artiga, y vamos a estar abordando este tema, como ya lo mencionaba Aisha tempranito, acerca de cómo vamos a hacer para vender esos enseres del hogar. Ya está con nosotros Carlos Artiga, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlas. Un gusto, Carlos. Yo creo que ese tema es bien particular porque posiblemente algunas personas se preguntarán ¿qué es eso y cómo es posible la venta de ellos? Cabal, estamos hablando de casos particulares en los que usted va a vender. Imagínate, tal vez si vas a vender un artículo del hogar, ¿qué te puedo decir? Díganme algo sencillo que podamos tener aquí en la cocina. Una licuadora. Una licuadora, incluso algo más sencillo todavía, ¿qué podría ser? Un jarroncito. Un extractor de jugos manual, por ejemplo. Sí. Bueno, si vas a vender este extractor de jugos manual, ¿verdad? No eléctrico, o sea, una cosa que te puede costar $5 o menos, probablemente no tengas necesidad o no querrás hacer un contrato de venta. Si se lo vas a vender a alguien, capaz que hasta se lo regalás. Pero cuando estamos hablando de enseres como una cocina eléctrica con su horno, una lavadora de ropa, una secadora de ropa, un centro de lavado porque viene completo, Una televisión. una refrigeradora, Sí. o una... Un comedor. Un comedor, una sala, una pantalla, como tú dijiste. Un cuadro también. Puede ser una recámara, ¿sí? La cámara completa con su respaldo y sus mesitas. ¿Te imaginas? Entonces, estas cosas, y luego, pues sí, tal vez vale la pena considerar y preguntarse, ¿vale la pena que dejemos constancia de que hemos vendido esto o nada más de palabra lo hacemos? Y esto viene porque a veces en medio de esta situación que estamos viviendo en el país, acordate que es muy probable que en algún momento alguna autoridad te pueda cuestionar, mire, demuéstreme que usted es dueño de esto. Así como te pueden preguntar, demuéstreme cómo es que usted está viviendo en esta casa, que es algo que hemos visto y no hay que alarmarse en el noticiero, cuando hablamos en Noticiero Hechos, de las inspecciones que hacen en algunas colonias las autoridades para verificar que no sean, como le llaman, casas destroyer, ¿verdad? Sino que de repente quien está viviendo ahí sea o bien el dueño, y eso a veces tenés que tener a la mano siempre el recibo del servicio, la luz o el agua, y si no está tu nombre, pero bueno, no importa, al menos lo tenés, el contrato de compraventa de la casa o el contrato de alquiler, a donde conste que tú estás viviendo ahí. Por eso dicen que hay que guardar todo siempre, ¿verdad? Es correcto. Cualquier papel. Es correcto. Entonces, ahí viene la primera pregunta. ¿Cómo probas tú que eres el dueño de una refri? Porque una casa es bien fácil, una casa lo probás con la escritura inscrita. El carro, ¿cómo probás que el carro es tuyo? También tiene la tarjeta. Con la tarjeta de circulación, ¿verdad? Ahí está que tú sos el que tiene el derecho de circulación sobre ese vehículo porque lo has adquirido, y ahí va a decir si es en propiedad, a plazos o como sea. Pero, pues ahí enseres del hogar que son tal vez hasta más caros que un carro. O sea, porque tú puedes encontrar un carrito de $1,000, $1,500, pero puedes tener una refrigeradora que te cueste $2,000. Sí. Y es algo mucho más caro. Una super mega pantalla de 50 pulgadas o de 60 o 70 y que te cueste $3,000. Las hay. Hay que ir a ver que hay. Entonces, ¿cómo probás que sos el propietario de eso? Bien fácil. Con el ticket de compra. Y si la estoy pagando todavía, puedo... Ajá, cabal, el ticket me sirve. El ticket también, con eso lo probás. Pero cuando vas a traspasarla, es decir, ya no querés la pantalla o te vas del país y esa pantalla se la vas a vender a alguien. Entonces, ¿cómo haces? Aquí está la cosa. ¿Le dejas el ticket nada más y con eso esa persona va a probar que es el propietario o tenés que otorgar un documento? Lo más recomendable es que si va a vender un enser del hogar de esta magnitud y de un precio considerable, una cocina, una refri, una pantalla, sí elabore un documento a donde salga que la persona que muestra que es dueña o que al menos declara que sea dueña, porque tal vez ya no tiene el ticket, aunque ojo, los tickets consérvenlos siempre, porque como decía Nayansi, los tickets son a veces la garantía. Yo eso tenía en mi cabeza, yo que soy doña pierde todo, ¿cómo le hacemos si no tenemos el ticket? Entonces tenés que irlo a solicitar al lugar a donde compraste el bien mueble. Es decir, estamos hablando de que si lo compraste le voy a hacer la publicidad, si lo compraste en Simán, por ejemplo, tienes que ir a Simán con el número de serie del televisor y todo, le tomas foto atrás, con tu DUI seguramente, y eso vas a decir, miren, regáleme una copia, porque usted debe tener aquí en su archivo que yo compré esto acá. Y ahí tenés eso que ya te sirve. Carlos, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué es importante cubrirnos con este documento? Porque yo conozco a muchas personas que se van a ir del país y comienzan a hacer como una venta de garage
y realmente no proporcionan ningún documento y posiblemente vendan como la habitación, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Que es la base de la cama, le incluye que hace el tocador y todo, que es algo muy caro. Entonces no hacen documento, porque es importante respaldar. ¿Será que en algún momento el propietario puede reclamarlo y yo no tengo nada que diga que yo lo pagué? Exactamente, porque qué tal si un día el propietario, uno nunca sabe y dice, no, yo no te lo he vendido. ¿Tú qué prueba tenés de que le diste ese dinero por los enseres? Entonces, la primera es, lejos de probar la propiedad, que es algo importante, es también para que tengas un respaldo de que tú pagaste ese dinero. ¿Funcionaría un recibo? Puede estar preguntando alguien. Sí. ¿Funcionaría un recibo? Recibí tanto en concepto de pago por tales y tales y tales enseres descritos en el recibo. Pues podría ser también, aunque vuelvo y digo, idealmente el documento tiene que estar redactado en donde aparezca que tú le transferís la propiedad de tal refrigerador, serie tal, número tal, a fulano de tal o a tu persona. Eso, el recibo de pago te puede funcionar como una forma de probar que pagaste, pero la venta la probás con el documento de compra-venta. Entonces sí es importante hacerlo, pero bueno, el recibo de pago sería mejor que no tener nada, porque al menos con el recibo sí comprobás de que pagaste. Y te va a tocar ir a probar a un juzgado que lo compraste y lo adquiriste. Porque puede ser que lo hayas pagado, pero tal vez se lo pagaste a alguien más. ¿Qué tal si esta persona dice que recibió de Daniela Bracamonte la cantidad de tal en pago por tal refrigeradora? Ok, estás probando que tú pagaste, pero eso no prueba que tú seas la dueña. Exacto. Porque tú se lo podrías haber pagado y se lo compraste a tu mamá. O lo compró tu mamá y tú hiciste el pago. ¿Me explico? Entonces, el recibo de pago sirve para eso, para probar que se pagó, que tú diste un dinero, pero no necesariamente que sea tuyo. Ok, perfecto. Yo creo que esto es interesante también porque hay muchas personas que compran en lugares de usados, digamos, una lavadora que ya está usada. ¿Cierto? ¿Cómo hacen en ese caso? Porque es una tienda que vende artículos usados y que sí son lavadoras y cocinas. Ha puesto el mejor de los ejemplos posibles, Dani, porque una cosa es venta entre particulares, cuando por ejemplo Anayansi ya no va a ocupar la cocina que tiene de 4 quemadores eléctricas porque su familia va a crecer y luego necesita una de 6 quemadores y va a comprar otra, entonces quiere vender esta de 4 y te la quiere vender a ti. Entonces, en ese caso, es una venta entre particulares. La pregunta que hace Dani es cuando llegamos a estas casas comerciales que venden, digamos, equipos electrodomésticos usados. Acordémonos que hay muchas casas de empeño, como le llaman, o ¿cómo les decían a estas bolas? No sé, casas donde uno llega a empeñar o a pedir prestado y dejen garantía, ¿verdad? O compras y lo recuperan al final. Entonces, esta pregunta que se da es bien importante, porque cuando tú llegas a comprar ahí, debes de asegurarte que también te den un documento donde esté plenamente identificado. Entonces, ¿qué tenés que buscar y cuál va a ser el cuidado? Ir a ver que aparezca la marca del utensilio, del aparato, del electrodoméstico, del enser que estás comprando. La marca, eso pues lo vas a ver evidentemente o en la parte frontal o en algún lugar visible donde está el distintivo comercial o en la parte trasera, en las placas donde van los códigos de barra de estos enseres. Número 2, el modelo. El modelo es importante también, es lo que identifica una serie de productos elaborados en masa. El modelo no es el número que va a identificar el producto como único. El modelo es el LG 52 HD, por ejemplo, para hablar de una pantalla de 52 pulgadas HD. Ese es el modelo. El número de serie o un número todavía más extenso, ese es el que va a identificar como el número de placa de un carro, por ejemplo, el número que lo individualiza a ese enser, y ese es el que tenés que procurar que vaya incluido también en el traspaso para que quede constancia que ese que tiene ese número es el tuyo. Es como el chasis VIN de los carros, ¿verdad? Cuando uno compra un vehículo va a ver el número de VIN, V-I-N, que quiere decir en inglés número de identificación de vehículo o Vehicle Identification Number. Entonces ese número especial es el que tenés que buscar que vaya, lo va a tener. Te lo aseguro que si le vamos a dar vuelta a la refri que está ahí, aquí en la cocina de Ole Salvador, lo vamos a encontrar. Tener, sí. Sí, y esta pantalla que está aquí también lo debería tener, y más esta que está aquí, que es más grande, también lo debería tener. Esos números son los que vamos a buscar, y cuando vayamos donde dice Dani, a una casa donde venden este tipo de enseres, asegurarnos que vaya incluido para que quede prueba de que nosotros somos los nuevos dueños de ese aparato.
¿Y cuando uno los deja en garantía porque le prestan dinero? Bueno, en ese caso, la casa que te ha prestado dinero se va a asegurar que tú hayas puesto en el documento donde lo entregas en garantía ese número. O sea, ellos, porque ahí les debe quedar constancia a ellos de que tal electrodoméstico con número tal es el que ellos tienen en garantía. En caso que tú no pagues, la propiedad les pasa a ellos. Las cosas que no son específicas, por ejemplo, anillos, joyas, que es bien difícil ver algún número de serie. Ajá. Esa es una excelente pregunta, porque estamos hablando de enseres del hogar, de aparatos como refris, cocinas, que como acabo de explicar traen un número o un código de barras. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos decir? El anillo de compromiso de casado. Vaya. Un anillo, es correcto. ¿Cómo lo identificas? Pues fíjate que esto es bien curioso, es un tema de derecho civil, me gusta mucho, es de mis áreas favoritas porque no cae en el aspecto mercantil de, por ejemplo, identificar ese tipo de aparatos que venden en casas comerciales. Sí. Entonces, esto se origina, la forma de transferir la propiedad o el dominio de este tipo de objetos viene desde miles de años. Se comenzó en Grecia, en el derecho romano, y se habla de que, por ejemplo, tú te has preguntado por qué los anillos, sí. Yo no sé si el tuyo, por ejemplo, tenga grabado, aquí no, la cámara no va a llegar definitivamente, pero pues aquí está grabado, y hoy que ya sin mis lentes yo no miro tampoco, pero está grabado la fecha usualmente de la boda, se suele grabar. Sí, yo no grabé nada. ¿No lo grabaste? No, ni iniciales ni nada. Pero igual tiene un numerito para poder venderlo. Nah, tiene mentira. un numerito como... Haberlo grabado, entonces uno va a las características que individualizan y que hacen único un objeto. En este caso, pues un anillo, tú vas a entrar a describirlo. Si estás hablando de un anillo que vale... Fíjate, porque es más fácil esto que hablar de un reloj. Sabemos que hay relojes que son más caros que un carro también. Sí. O sea, hay... Otra vez voy a hacer publicidad. A ver si algún día nos patrocina Rolex o Omega. Vas a vender un Rolex, no, vendes un Rolex o un Omega, estos relojes son de $10,000, de $12,000 el reloj. Entonces, si lo vas a comprar, debe haber un certificado en donde va un número que identifica exclusivamente a ese reloj. Sí. Pero los anillos que has mandado a hacer, sobre todo cuando tú tenés el oro blanco, el oro tradicional, ¿y cómo lo identificas? Pues ya depende. Si no le has puesto ningún número que lo identifique, es que este tema es interesante, pues vas a ir a describir y vas a decir, tiene tantas chispitas, de tal diámetro, etcétera, a lo más que lo puedas identificar para que quede constancia que es tuya. Ya sé que están pensando, la siguiente pregunta, y aquí estamos hablando de cómo se convierte la materia y la propiedad. ¿Qué pasa entonces si este anillo me lo han dado en garantía o lo he comprado y lo mando a fundir? Porque lo puedo mandar a fundir también, ¿verdad? El oro. Y el oro lo puedo fundir y lo puedo hacer dos pendientes. Pero no es el dueño total hasta que se termine el plazo, si no le devuelven el dinero o no. Correcto, pero correcto. La materia, pero tiene la materia, entonces uno se compromete a que no lo van a alterar, ¿verdad? Sí, seguro, tú puedes vender el oro tal cual solo por peso. Pues vamos a ver cuánto pesa esto, alguien experto va a decir, ya nos metimos a hablar de oro y de joyerías y todo esto, pero está bonito el tema porque también es una forma de transferir propiedad y cómo la materia y la propiedad de las cosas cambia. El anillo deja de ser anillo, yo compré un anillo, pero desaparece el anillo porque lo convertí en oro. Y el oro lo puedo haber convertido después en 2 aretes. Esos aretes son míos, son un pendiente como el que tiene Dani ahorita. Y también puedes transferir la propiedad de eso. Bueno, ustedes también pueden hacer sus consultas a través de nuestro WhatsApp 7275-3512, que aquí con mucho gusto Carlos les va a contestar. Es bien interesante también porque yo recuerdo que si son como diamantitos autentificados, no sé qué, le dan también un certificado. Un certificado. Definitivamente. Sí, los diamantes tienen... No la circonia, ¿verdad? Pero los diamantes como tal sí tienen algunos un certificado, especialmente aquellos que son de un tamaño considerable y de un valor importante. El tema de los relojes, ese es un ejemplo bien bonito también, porque como te decía, puede haber un reloj que cueste más que un vehículo. Imagínate, si un vehículo lo registras y haces un traspaso y tiene una tarjeta de circulación, un vehículo que valga $7,000, $8,000, ahora imagínate un reloj de $10,000 o de $12,000, ¿no? Carlos, ¿y cómo se puede hacer en el caso? Lo voy a mencionar porque Ana ya lo había mencionado anteriormente. Presto un artículo, digamos, presto mi refrigeradora. Ajá, y porque me voy a mudar de casa, mi casa es muy chiquita, entonces yo le voy a prestar la refrigeradora a mi amiga para que me la tenga y la pueda usar mediante yo consigo una casa más grande. Se llega el momento en el que yo tengo esa casa grande y quiero que me la regrese y ella no me la quiere regresar. ¿Cuál es el proceso que yo debería de seguir? Porque yo no se la vendí, ella no tiene ningún documento que diga que yo se la he vendido y yo sí. Entonces, ¿qué proceso se puede seguir en este caso? Bueno,
Estamos partiendo del supuesto en que tú tenés también, vamos a poner los dos ejemplos. Primero, en el que tenés forma de comprobar que tú sos la dueña. Sí, yo tengo la Y factura. segundo, no tenés forma de comprobar que sos la dueña, que es la vía más complicada. Pero partamos por lo fácil. Primero tú tenés una forma de comprobar que sos la propietaria. ¿Por qué? Porque como dijimos hace unos minutos, tú tenés el ticket que te dieron en el almacén, donde aparece el número de serie de esa refri, donde aparece tu nombre, que se la vendieron a ti, o simplemente tú sos quien tiene ese ticket, que es el que te sirve para probar la propiedad. Mira, como siempre le recomiendo a las personas, las cosas primero se resuelven platicando. Tú vas a ir, si esta fuera una pregunta de alguien que nos ha hecho, por ejemplo, le respondiera, es Dani, vas a ir primero con ese ticket, no el original, no lo lleves, porque capaz que te lo arrebata y te lo rompe y te quedaste sin... No, lleva una fotocopia, lleva una copia y decirle, mira, lamentablemente yo aquí tengo este documento para vos, lamentablemente, afortunadamente para mí, donde soy una persona muy ordenada y conservé el ticket de esto que compré porque me costó tantos cientos de dólares o tantos miles de dólares y necesito que me lo devuelvas. Si no me lo devuelves, voy a tener que ir a la policía o con un juez a que ordene que tú me hagas la restitución o me devuelvas el aparato que yo te he prestado. ¿Dónde aparece? Porque tú no tenés forma de probar que yo te lo regalé o te lo doné, porque ella podría decir, no, si me lo regaló. ¿Dónde está la prueba? Sí. ¿Verdad? No hay prueba. Por eso es importante cuando compremos cosas que quede por escrito, porque puede ser que tú también, si lo vas a regalar, pues bueno, al menos deja por escrito que te lo donaron. Entonces, puedes intentar eso. Va a tocar un proceso civil para, como siempre y como dijimos, ojo, como dijimos el martes pasado, no se vale tomar la justicia por nuestras propias manos. Es decir, no puedes llegar vos con el recibo y 2 guaruras a la fuerza, meterte a la casa de tu amiga, tocarle la puerta. No, yo tengo derecho porque ahí está mi refri. Le botamos la puerta y con los guaruras la apartaste y la desconectaste y te la llevaste. Te lo voy a complicar más. Se lo complicas más. Y para empezar, ahí estás tú invadiendo la morada de una persona. Sí. Pero ya le voy a complicar más el caso porque vino ella, me la prestó a mí y yo se la vendí. A alguien más. Puede pasar, puede pasar. Y ahí es bien interesante. Y hay algo, y ese es el mejor ejemplo para probar algo. Sí, eso es algo, el mejor ejemplo para probar también un aforismo y una realidad en el derecho, y es que la venta de cuando te lo enseñan en el aula uno entra en un conflicto, pero en realidad es así, la venta de la cosa ajena es válida. Y tú puedes vender y esa venta es válida porque Aisha te pagó. Un recibo o algo. Correcto, tú le das un recibo. Tu obligación, Ana Yancy, tú no le has transferido la propiedad, pero lo que tenés que hacer es procurar que ella tenga una tenencia pacífica y que no sea perturbada en la propiedad de lo que te ha comprado. En este caso, el ejemplo, estamos hablando de la refri. Aunque la propiedad siga siendo de Daniela, pero ella va a ser poseedora y tenedora, es decir, posee y tiene algo que legítimamente la propiedad es de Daniela, pero la venta como tal es válida porque y ella cumplió, puede llegar a mi casa con el documento, con las autoridades y quitarme mi refri que yo compré. Y Ana Yancy está obligada a restituirte el dinero que tú le pagaste. Y me pueden llevar presa por estafa. Y te pueden llevar a vos presa por estafa. Pero ¿por qué si es permitido estafa si hay, en ajenos? realidad, estafa si hay un ánimo, si tú te has hecho pasar por la dueña y con ese ardid has engañado a Aisha, porque Aisha, de haber sabido que no eras la dueña, no te lo compraba. ¿Y si pero yo creí si te que hace, ella la me lo estafa había se configura, en este caso ya nos metimos al penal, se configura cuando hay un engaño, cuando tú engañas con tal de obtener un beneficio económico para ti. Pero sucede, ¿verdad? Sí, pero si tú le decís, mira, no es mía, pero te la vendo, y ella accede, ahí estamos. No hay vicios del consentimiento en eso. Sí, qué complicado. Sí. Bueno, hay preguntas a través de nuestro WhatsApp. Veamos. Y dice así, buenos días, dice una pregunta, yo le di un dinero a alguien para que le trajera una moto fuera del país. Hace 7 meses le entregué el dinero y aún no me trae la moto. Le marco y no contesta y el dinero no me lo quiere regresar. ¿Qué puedo hacer en este caso? Muchas gracias y bendiciones a todos. Bueno, saludos, gracias, dicen a Carlos, a Nayansi, también a todos los que estamos acá, a Dani, Aisha. Si le pudiera poner un emoji aquí ahorita en la pantalla, le pusiera, no, yo sé que va a sonar cruel, pero no le ponga el billetito con las alitas. Es que sí es bien difícil. ¿Y si tiene algo? A menos que tengas, ¿Un papel? pero tampoco quiero sonar feo otra vez, pero estoy casi seguro que no tenés prueba por escrito. ¿De verdad que no tenés? O hay algo por escrito. Que nos Partamos de conteste, eso. Si hay algo por escrito, tal vez se pueda hacer algo.
Y es que es un dinero, ¿cuánto fue? No dice, pero el dinero que haya sido. ¿Es una moto? Es que suelen hacer eso, dame un adelanto para traértela y cuando esté aquí me das lo otro y yo te doy la moto. Pero uno firma algo comúnmente, ¿verdad? Si no vas a soltar $500, ni $1000, ni 2000 y los que sean sin nada. Solo porque sí. No Solo porque sí. Ya no se puede. Y todas estas cosas que son por escritas hay que dejar que son tan importantes, déjelo por escrito. Vaya, otra vez, al igual que el ejemplo de la refri, aunque me faltó responderte qué tenés que hacer si no tenés forma de probar la propiedad de la refri. Eso quedó pendiente. Pero en este caso de la motocicleta, vamos a hacer lo mismo. Si tuvieras tú una forma de comprobar el dinero, te va a tocar ir a demandar a esta persona con ese documento por incumplimiento de contrato, porque ustedes seguramente llegaron a un contrato. Ahí ¿Qué dice? Sí, hay documento por escrito, con el DUI de él y firma de documento. Bien, ahí hay un principio de prueba. Eso se llama principio de prueba, que puede servir para establecer la existencia de una obligación, si acaso el documento no trae aparejada de ejecución por sí. ¿Qué son los documentos que traen aparejada de ejecución? Con los que puedes ir a un juzgado ejecutivo, mercantil, civil, a exigir el pago de algo que te deban. Y en este caso, él probablemente pues, te debe un dinero o no ha cumplido su parte del trato. Y si no es así, es decir, si ese documento que él firmó no lo hizo ante abogado, entonces te va a tocar irte por el camino largo, que es ir a pedir la declaración de existencia de una obligación de él contigo, que es el cumplir su parte del trato, porque tú ya le diste algo de dinero y no se lo regalaste, ¿verdad? No se lo donaste, así que cuidado con eso. Esas pueden ser las salidas. Y en el caso de que no tenga forma de probar la propiedad, te va a tocar eso, establecer en un juicio civil que tú sos la dueña. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Con qué prueba vas a demostrar que sos la propietaria? La prueba reina de todas es la documental, siempre se dice eso en la teoría de la prueba, que es una materia tan bonita también. Pero hay pruebas testimoniales y las pruebas testimoniales también son válidas. Y aquí puede ser importante la prueba testimonial, es decir, lo que diga la tienda. Espérate, es completamente inútil esto, porque la prueba ideal sería que fueras a pedir al lugar a donde compraste una copia donde diga que tú fuiste. Pero en caso que no te lo quieran dar, porque digan, mire, se nos borraron los archivos porque le entró un virus al sistema y no tenemos, pero al menos alguien ahí debe de decir, sí, recordamos que a usted se lo vendimos. O alguien, un vecino, no hombre, si yo siempre que voy de visita donde Dani he visto que ahí estado esa refri, que es de ella. Fotografías, mira, aquí está la foto donde salimos en la cocina, ahí está esa refri. Entonces, a través de eso y una sana crítica, que es un sistema de valoración de prueba, un juez podría determinar que en efecto tú sos la propietaria. Y siendo la propietaria se te tiene que restituir algo que es tuyo y que no tiene cómo probar la otra persona que esté en su poder. Para llegar a ese juicio civil... es larguísimo. Es tardado. ¿Cuánto tiempo? Tanteado. Porque a Dani ya le urge la refrigeradora, entonces me imagino que se va a terminar comprando otra porque van a pasar muchos seguramente, años. Pero cuando llegue ya se caro también poder llevar ese tipo, porque a veces decimos, y no me solo va a salir tan caro, y no solo caro, sino que técnicamente también es un proceso que es poco común, porque pocas personas lo hacen, y va a requerir que la parte doctrinaria de quien te esté llevando este caso, en materia en especial de contratos y obligaciones de derecho civil, esté bien afilada, porque vas a tener que ir a alegar eso, a demostrar propiedad, que es uno de los 7 derechos reales que existen. Podemos hablar de eso otro día si gustan, pero ir a probar la propiedad sin un documento. Entonces, ven lo importante que es por escrito, y conserven siempre también documentos que demuestren propiedad. Bien, hay otra consulta, dice, una pregunta, quisiera saber si yo alquilo una casa, ¿quién paga el contrato? Buena pregunta. Usualmente el contrato lo paga la persona que, el inquilino. El inquilino es el que tiene la obligación de pagar el contrato. O sea, el que está interesado en el que va a llegar a vivir, correcto. Así como cuando alguien compra un carro, el contrato lo paga quien compra el carro, quien va a adquirir. En este caso el inquilino va a adquirir el derecho de uso y habitación de esa casa al alquilarlo, entonces él es el que tiene que pagar. Ahí dice otra pregunta, buenos días, mi hermana me regaló un equipo, ¿cómo puedo comprobar que ella me lo regaló? Eso está bien interesante. En los cumpleaños, por ejemplo, cuando alguien te regala algo, ¿cómo estableces que es tuyo? Imagínate. En las bodas también, que ustedes regalan. Sí. Bueno, cuando han ido a empacar entonces de regalo, ustedes seguramente cuando van a comprar almacenes X, ¿qué les dicen cuando les están empacando el regalo? Ticket de regalo. ¿Adjunto el ticket de regalo? Sí. Dígale que sí. Y déle ese ticket de regalo a quien usted se lo está regalando. Esa es su prueba de que es el dueño.
Sí. Así lo Igual prueba. que, por ejemplo, si estoy en una relación con mi novio, de ahí me regala un teléfono, el último, porque quiere quedar bien conmigo. ¿Cómo hago para comprobar que es mío y que ¿Con después el cuando se ticket? termine la relación no me lo esté pidiendo? Pero él lo pagó. Porque así sucede. Ah, bueno, con el ticket, pero... Pídale el ticket, pídale el que ticket. no solo le dé el teléfono. Va a salir a nombre de él, es una muy buena pregunta la que hace Nayansi, pero él te lo ha regalado. Ajá. Sí, y ahí lo que queda de prueba es, ya lo que mencionaba Dani, otros medios de prueba. Testimonial, videográfico, fotográfico, Mensajes que tú lo has funcionan. usado, que tú tenés ahora tú te estarás preguntando ahorita, ¿y cómo pruebo que me lo regaló y que no me lo ha prestado, verdad? Porque puede ser que me lo haya dado prestado. Bueno, ya a ese nivel cuenta muchísimo la palabra de las personas y sí, se vuelve complicado que vaya a decir, mire, vayan a quitarle, aquí está la prueba de que yo compré el teléfono, si es tuyo, ¿verdad? Y entonces, a ver, enséñame la clave, cómo lo desbloqueas, mira, todas las fotos que están aquí son mías, no son tuyas, el teléfono tú me lo regalaste, no seas sinvergüenza. Ajá, Así se sí. prueba que es suyo. Sí, es que después ellos andan quitando. Yo sé que no tiene nada que ver con los enseres, pero me puse a pensar Porque es que tan caro un muchas- celular como un enser, claro. Sí, Sí. pero ¿Cuánto cuesta un iPhone? Esta pregunta que voy a hacer quizás no tenga que ver con los enseres porque es un ser viviente. Ah, qué Y son interesante. las mascotas. Las mascotas también. Sí, porque de repente muchas personas se van a vivir juntos, la pareja, y tienen una mascota, pero uno se encariña más que el otro del perrito, y a veces solo por hacer la maldad te lo quieren quitar. Y ahí, ¿cómo si no es una propiedad? O sea, ¿cómo estipulo que... Aunque de quién compraste- es? aunque compraste el ¿Lo perro. compraste o algo Mira, así? Pero la- lo compraste, ¿o no? Ajá, lo compraste, pero no Tiene tenés que ni estar a nombre de recibo que alguien. lo compraste, no está a nombre y de no, nadie. porque no hay escritura en traspaso de perrito, ¿verdad? Ajá, O sea, no, sí. no haces un documento de compraventa, aunque deberías, fíjate, deberías hacer. Y se facilitan las cosas cuando, por ejemplo, estás casado y te vas a divorciar, hay un convenio de divorcio en el que se acuerda cómo se van a distribuir las cosas y al final es el juez el que va a determinar si se queda contigo o contigo, con quien se sienta más con cariño, el perrito, ¿verdad? Me muero. Y cuando los perritos, ustedes han oído hablar de los diferentes pedigrís, Sí, sí. ¿sí? El rosado, el azul, hay otro verde, me parece. Uno es cuando vienen de dos pedigrís, otro es cuando solo un papá o mamá tiene. En fin, cuando existe eso, hay un número de identificación aquí en la pancita. Ya no sé si lo permiten hacer O en la todavía. oreja, En la oreja tal vez lo hacen. como Ahora una como ya bolita. no dejan ni cortarles las orejas, ¿verdad? No, Los no, perritos, no, ni cortarles la cola. Escuché por ahí que ya no dejaban tatuarlos tampoco, pero cuando esto existe, hay una forma de individualizar a ese animalito. Y ese animalito, entonces tú podrías transferir la propiedad de quién va a ser el amo. O sea que se va Del en cuestión perrito. de propiedad. Por supuesto. Los animales, lejos de que son seres vivos y que tienen derechos ahora con las nuevas leyes, con las nuevas legislaciones, se les reconocen derechos, pero en la teoría más pura del derecho siguen siendo, a ver, no objetos inanimados, porque un objeto inanimado es una taza, pero para alguna consideración entran en esa descripción de cosas que pueden ser sujeto de propiedad. Un perrito puede ser objeto de propiedad de alguien es el dueño del perrito, de eso estamos hablando. Pero un ser humano no puede ser sujeto de propiedad de nadie, eso es lo que nos diferencia de las cosas. Ok. Si bien es cierto, los perritos no son cosas inanimadas, porque son cosas que tienen vida, pero sí son objeto de propiedad. Entonces hay que ver cómo lo individualizas. Ahora, en el caso de que sean perritos que tú rescataste o algo y que es difícil identificarlo, se vuelve complicado también. Que lo haga firmar cuando todavía se quieren. Que le tome una haga foto firmar también, algo. que por cualquier cosa tú te lo vas a quedar. También. Hay otra consulta, esta está un poquito larga, dice, buenos días, yo le serví de fiador a un compañero de trabajo en cooperativa, pero el compañero se fue y no pagó. Entonces ellos me buscaron para hacer un acuerdo de pago en total de dicho acuerdo. Llegamos al acuerdo de pago, el cual la nota dice, de acuerdo, refleja en letras grandes, que dice irrevocable, pero ahora ellos me están demandando de nuevo con quitarme mi propiedad donde habito. Mi pregunta es, si tenemos dicho acuerdo donde se basa en dichos artículos, ¿pueden ellos volverme a demandar cuando ya teníamos dicho acuerdo sellado y firmado de parte de la cooperativa? No, a menos que usted haya incumplido el acuerdo. Si usted ha estado cumpliendo el acuerdo, partamos de algo, ¿verdad? Y esta es una, como decía que el programa, acompáñenme a ver esta historia, esta triste historia. Ya todo empezó mal cuando usted me dijo de que fue fiador de alguien.
lo dejó con la deuda. Ya, lo dejó con la deuda. Entonces cuando usted, el amigo siempre, la amiga, el familiar le dice, ayúdame, necesito este dinero, tú sabes. Y es bien cruel cuando en realidad el dinero no está porque está un familiar enfermo, no tengo cómo pagar la medicina a mi hijo, tengo esta necesidad y solo me dan el dinero si alguien, y no tengo fiador, ¿quién me ayuda? Y tú decís, bueno, te voy a echar la mano. Le echaste la mano tú y al final esta persona se quedó sin pagar, se fue del país de seguro y la deuda te quedó a ti. Si ya alcanzaste un acuerdo de pago con la empresa esta o la institución financiera que haya sido, hay que respetarlo y hay obligación tuya y de ellos, así que no te pueden volver a demandar si ya hubo un nuevo acuerdo. Eso sí, lo que sucede es que el acuerdo anterior probablemente, y aquí serían unos grandes pícaros, no pediste tú un finiquito del acuerdo viejo, porque ella antes de firmar el nuevo acuerdo debería haber pedido un finiquito del primero, porque si no ha firmado el nuevo, pero el otro sigue vigente. Entonces, si son antiéticos, sí es posible que se lo estén cobrando. Ok, ahí están. Ella tendría que excepcionarse mostrando de que alcanzó un nuevo acuerdo. Ajá, ¿cómo tendría que demostrar que hay uno nuevo? Correcto. ¿Verdad? Y ya no vale el anterior. Tal vez con la fecha se podría hacer. Sí, con el documento mismo, con el nuevo acuerdo, probar de que eso fue para cancelar el otro. Más que si le están pidiendo cancelar, seguro ya trae intereses eso. Imagínese. Hay más consultas. Bueno. Dice, hola, buenos días, yo compré 2 vacas, pero un vecino dice que se parece a las que él perdió. ¿Cómo pruebo que son mías? Gracias. Esa está bien divertida esa pregunta. Compró 2 vacas. Yo le voy a preguntar, ¿y no estaban tatuadas las vacas? Porque las vacas a veces les ponen una marca, ¿verdad? Si es así, lo puede individualizar. La propiedad de los semovientes es un tema interesante también porque aquí ustedes seguramente le compró las vacas y no tiene pruebas por escrita, no hicieron contrato, nada más le dio el dinero y le dijo, va, son tuyas. ¿Cómo lo va a probar otra vez? Con testigos. Alguien tuvo que haberse dado cuenta que usted pagó ese dinero, que hubo un acuerdo, que las vacas han estado en su terreno y no en el terreno del otro señor. Y como testigo cuenta la esposa o su compañera de vida. Puede contar, sí, la esposa, el compañero de... Mejor aún, porque es alguien que ha estado ahí presente también y que se ha dado cuenta y que ha sido testigo de primera mano de que se efectuó esa transacción y de que él las ha adquirido. Pero mira, aunque sea vacas, lo que venda, haga algo por escrito. Todo por Tómele escrito. foto, algo, sí. Todo por escrito. Hasta los tacones, Dani. Porque Porque uno nunca sabe, Uno no se ¿verdad? sabe. Sí, uno nunca sabe. Carlos, muchísimas Un gusto, gracias. como siempre. Ahí están los contactos en el Instagram, @artigalegal, y en la página web, ahí lo va a direccionar también para que puedan hacer sus consultas. Ya tenemos página web. Artigalegal.com, sí, Muy seguro. bien, súper. Bueno, ahí está, ¿verdad? Para que usted lo pueda contactar y pueda agendar su cita. Carlos, no terminamos Hay sin la música, seguro, gracias. Así Muchas que gracias. vamos con el video. ¡Qué emoción! Miren, aquí en El Salvador ahorita sí estamos con los ánimos hasta el techo, hasta el cielo, si es posible, porque ya tenemos a los ganadores de la dinámica de este mes de junio, del mes del papá. Se recuerda que le decíamos que estábamos, bueno, premiando a alguien si dejaba ciertos tips o qué cosas podía hacer papá y le íbamos a dar un microondas. Pues, ¿sabe? Ya tenemos a la primera ganadora. Ella es de la parte occidental de Santa Ana. Y le damos la bienvenida y las felicidades a Roxana García. Roxana, ¿cómo está? Pues muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes y haber sido ganadora de esta dinámica, lo cual es un gran regalo, la verdad. Ay, qué emoción, sí. Contanos un poquito, cómo te diste cuenta de la dinámica y cómo te decidiste a participar. Pues la verdad me di cuenta por medio de estarlas viendo todos los días, además de seguirlas en las redes sociales. Y pues... Ahí te decidiste. Sí. A ver si esta vez sí tenía suerte en ganarme algo. Mira, ¿y qué tips pusiste tú para papá? Lo que le iba a servir como para las tardes de películas, hacer palomitas. Ese no lo dijimos ese no lo dijimos nosotros. Ajá, chiquisito. También para hacer el agüita para el café, Ajá, que sí, como sí, todas sí. las personas tomamos café en las tardes. Además de lo de la pizza, que también está bastante para las películas. Para calentar, ¿verdad? Roxana nos comentaba que ese microondas iba para su abuelito y de verdad que nos emociona mucho que sí vaya a ser bastante útil. Sí nos facilita la vida, ya definitivamente lo sabemos.
yo soy de las que más ocupa el microondas porque yo no siento diferente entre el recalentado o lo recién hecho. Así que el microondas tiene que ser algo que de verdad debe de estar en mi casa y qué bueno que se lo van a llevar. Roxana nos contaba que ella es fiel televidente porque ya ha tenido suerte su familia en llevarse otros regalitos que han estado dando, bueno, siempre en otros programas, pero siempre de Canal 12, y eso nos mantiene muy alegres. ¿Cómo fue cuando le dijeron que sí, usted era la ganadora? Pues bastante feliz, ya en ese ratito no encontraba como la forma de poderles escribir y realmente mandarles la información, porque los nervios en ese ratito uno no se las cree. Y tú estabas viendo Hola en ese momento, que salió tu nombre en la pantalla. Realmente no, al día de ayer fue que me escribieron de repente y ya en ese ratito realmente hasta el teléfono se me estaba trabando de la emoción. Más que en ese momento se nos traban los aparatos, ¿verdad? Sí, cuando uno menos quiere que se traben y que cosas pasen, ahí es cuando pasa todo. Cuando más lo necesita, es cierto. Entonces te llegó el mensaje a tu Facebook y ahí decía que eras la ganadora. Así es. Ay, qué chivo. Yo quiero un mensaje así. Cabal. No, y nos estaba diciendo que en Pop 12 también el año pasado su mamá se llevó un teléfono, ¿verdad? Y yo les digo que suertudas, de verdad. Vos ya te lo llevaste, ya se lo llevó tu mamá. ¿Quién más falta? ¿Tenés hermanos, hermanas? Sí, así que todavía seguimos aquí esperando visitarlas más tiempo. Sí, ojalá que sí. Sigan pendientes y todos también en casita sigan pendientes. Obviamente de la señal de Canal 12, de Hola El Salvador, de Pop 12 también, porque constantemente estamos haciendo varias dinámicas y los regalos son espectaculares. Los regalos están súper bien. Que nos alegra que vaya para tu abuelito, de verdad. Muchísimas felicidades. Y bueno, para todas las personas que siempre dicen, ya participé, porque hemos tenido ganadores que nos dicen, ya participé, ya gané, ya no puedo seguir participando en las otras dinámicas, todavía puede seguir participando, así que usted no importa, todos los meses siempre tenemos promociones muy buenas para que usted siempre ponga, bueno, siga los pasos, que eso es lo más importante, y todos los requisitos, y participe en todas las dinámicas. Usted puede participar en cuantas quiere y toda su familia también. Así que muchísimas felicidades, Rosana, a disfrutarlo. Ahora comen palomitas de maíz. Sí, para ver el programa más que todo. Qué bien. Y nos alegra que sea alguien que ve el programa todos los días que se lo haya llevado. Así que felicidades. Bueno, muchas gracias. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola. Conozcamos cuáles son esos principales desafíos que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en El Salvador, junto al presidente de CONAMIPE, al regresar de la pausa comercial. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad, sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Saber tu valor te lleva a explorar todo tu potencial, como El Salvador. Hola El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador. Continuamos con más en Hola El Salvador y preste muchísima atención porque este tema seguramente le va a calar a muchos de ustedes o también de algún conocido familiar. Y es por eso que tenemos a un invitado especial durante esta mañana en Hola El Salvador. Le damos la bienvenida a Paul Steiner, él es presidente de CONAMIPE, y vamos a hablar acerca de los desafíos que encuentran la micro y la pequeña empresa. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por invitarme, un placer estar aquí, un saludo a todos. Un gusto. Iniciamos entonces con esos desafíos que está enfrentando estas pequeñas y medianas empresas. Bueno, reconocer primero qué son. La pequeña empresa, la microempresa, el trabajador por cuenta propia, todos ellos califican bajo el tema de la micro y pequeña empresa. En El Salvador solo tenemos 980 y algo grandes, 1.600 y fichas medianas, y todas las demás, que son más de 1.1 millones de empresarios, son micros y pequeñas y trabajadores por cuenta propia. O sea, los que van sosteniendo la economía. Definitivamente el motor de la economía, definitivamente. No hay de otra manera de verlo. Y lo interesante es que cada vez ese sector de micro y pequeña empresa va cobrando más fuerza. El año pasado, por ejemplo, que tuvimos el gran auge de exportaciones, una de las razones fue porque tuvimos 200 más empresas exportadoras en el país.
la mayoría pequeñas. Y es más, el premio a la mejor exportadora del año pasado fue a una pequeña empresa. Entonces, lo que estamos viendo es que ya están comenzando a florecer, mientras que antes lo que estábamos viendo es que eran principalmente de subsistencia, aunque todavía ese es el caso. Ahora ya estamos viendo una gran cantidad que se están industrializando, están comenzando a crecer y a profesionalizarse para poder participar en un pastel mucho más grande. Perfecto, Paul. Hablemos ahora por qué se dicen que son desafíos, y las personas que están dentro de ese sector me imagino que lo entienden muy bien. Sí, desafíos porque siempre todas las trabas han sido en contra de ellos. Tradicionalmente hemos manejado legislación que se considera una ley cabe a todos, pero no es cierto. O sea, una empresa grande puede llevar un nivel de contabilidad mucho más sofisticado, pero eso no se le puede exigir a una empresa de 5 personas, 6 personas. No hay suficiente dinero para pagar contador, no hay suficiente dinero para pagar auditor, se los quiebra si uno les pide ese nivel de contabilidad. Y por eso en Basilea, el acuerdo de Basilea establece NICS para las microempresas, que es solamente un libro de debe y haber. Pero aún teniendo ese acuerdo ya firmado por El Salvador, las legislaturas anteriores decidieron que lo que iban a hacer era una ley para todos. Entonces ahí de repente le ponen la primera barrera a alguien que quiere ser formal pero no tiene para pagar un contador. Luego están otros temas, las reglas del nivel, el umbral para poder registrarse para IVA. Eso se estableció hace 50 años, no se ha actualizado. ¿Cuántas cosas han cambiado? Bueno, y en ese tiempo ni siquiera pensábamos de tener dolarizado el país. El cambio del dólar al colón en ese entonces era mucho menor que el que es ahora. Entonces usted factura bien poquito y ya está listo para poder, o sea, ya está obligado a meterse al IVA. Otra de las trabas que hace que la gente no quiera participar. Por eso es que tenemos un 95% de ese 1.15 millón de empresarios en el país que son informales. Y uno tiene que comenzar a pensar. Ayer tuvimos el foro de inclusión financiera, el primer foro nacional de inclusión financiera, y una de las preguntas que hacíamos es si el 95% de empresarios tiene que trabajar fuera de la ley, porque es ilegal ser informal. Ajá, ¿verdad? Sí. Porque usted debería estar cobrando IVA, debería estar pagando impuestos, etcétera. Debería pagar la cuota patronal para sus empleados en el Seguro Social, etcétera. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque si lo hacen, quiebran. Entonces, si el 95% de los empresarios tiene que trabajar de una forma ilícita para un fin lícito, que es sobrevivir, entonces la pregunta es, ¿quién está haciéndolo mal? ¿Ellos o el sistema? Y es una pregunta que un día de estos algún gobierno va a tener que contestarlo. El presidente Bukele, muy claro, él dice, no, aquí hay un elefante en la habitación y tenemos que trabajar con ese elefante porque esa es la oportunidad. No es un problema el sector informal. Tradicionalmente así lo han visto. El sector informal es una oportunidad tremenda. ¿Por qué? Porque si hay 1 millón de empresarios que son informales y ellos le dan de comer a 5 millones de salvadoreños, la pregunta es, ¿tiene el Estado el dinero para subsidiar a todos esos 5 millones de salvadoreños para mejorar su calidad de vida? No. Pero sí tiene la habilidad de empoderar a ese 1 millón de empresarios para que ellos se solidifiquen, se profesionalicen y ellos le den de comer mejor a esos 5 millones de familiares y empleados. Entonces, el orden de las cosas está cambiando. La visión del Plan Cucatlán, la visión del presidente Bukele, es que cuando antes teníamos a la población y el medio ambiente al servicio de la economía y las finanzas, ahora la economía y las finanzas están al servicio, o van a estar, porque esa es la transformación en la que estamos, al servicio de la población y el medio ambiente. Y ahí ya comenzamos a ver cómo, de igual manera en salud, el ciudadano entró al centro del servicio de salud. Nunca antes le llamaban para preguntarle cómo se sentía después de haberle diagnosticado COVID. Nunca le mandaban las medicinas a su casa. Nunca le daban una consulta por teléfono para ver si era en riesgo. Ahora el sector de clínicas de salud está llegando más cerca a las comunidades. O sea, eso es un ejemplo típico
de cómo se trae a la población al centro de un sistema. Lo mismo tenemos que hacer con los empresarios, traerlos adentro del sistema de la economía, integrar esa economía para que realmente todos estemos jalando parejo y en la misma dirección. Por supuesto, porque eso es lo que queremos, ¿verdad? Los pequeños y los medianos empresarios que nos apoyen, porque también somos generadores de empleo y esas personas que, no solo que empleos. trabajan, sí. Y esas personas que trabajan pueden llevar el alimento también a sus casas. A mí me encantaría que habláramos acerca de los beneficios. Bueno, uno, que hiciéramos como la comparación de un antes y un después, porque yo le preguntaba detrás de cámaras aquí a Pablo y le decía, ¿por qué se la dejan tan fácil a los extranjeros? Y los que queremos emprender, le decía, ¿por qué cuesta tanto? Porque piden una tras otra, y para ir a las alcaldías y que esto y lo otro, y que estudia de suelo, o sea, piden un montón de cosas que a veces, por eso es que usted dice, se quedan informal, porque quiebran pues de tanto que más del quieren 70% de la población no está bancarizada. Entonces ahí hay un problema fundamental. Entonces si le quieren revisar su crédito, usted no tiene crédito porque nunca ha tenido cuenta bancaria. Pero no es mala persona por eso. O sea, usted básicamente ha sido excluido del banco. Pero el beneficio fundamental, usted mencionaba creación de empleos. Creación de empleos es importante, pero es mucho más importante la creación de riqueza. ¿Por qué? Porque una empresa tiene que ser de acumulación, tiene que estar haciendo ganancias para que cree una huella. Esa huella se llama clase media. Y lo que hemos visto con pandemia y los últimos 30 años de economía es que la clase media ha ido deteriorándose. Y se deteriora porque no hay suficiente creación de riqueza. La clase media es la única cosa que va a estabilizar una economía. Por eso es que nunca crecemos más del 2%. Hasta que usted no comience a crear más clase media, usted no puede estabilizar la economía, no puede estabilizar la sociedad y no puede estabilizar la democracia. O sea que esa es la verdadera clave. Entonces el fin de las montañas al final, ese es el objetivo. Para hacer eso, tenemos que asegurar que la gente sea sostenible. Si usted tiene 95% de los empresarios en una calidad de subsistencia, donde cobran en la mañana y en la tarde lo que van a cenar en la noche, no están acumulando nada, entonces usted no puede pedirles que inviertan. Una empresa multinacional sí puede invertir porque ya son grandes, ya son capaces. Entonces es bien fácil, usted le pide, pero para invertir una micro y pequeña empresa necesita acceso a finanzas. Y ese es el tema del foro de ayer, que fue básicamente exclusión financiera, cómo logramos crear una inclusión financiera para todo este grupo de gentes. Un ejemplo típico, el Fondo Salvadoreño de Garantías, uno dice, fabuloso, un fondo nacional para ayudarle a tener garantías para su préstamo. Pero si usted es A y B, con gusto le prestan. Si usted es C para abajo, no le prestan. Eso es como decir, le presto la sombrilla, pero no si está lloviendo. Entonces de nada sirve. Ajá, sí. Ayer lanzamos junto con Bandesal, con AMIPE y Bandesal firmaron una escritura que crea un nuevo fideicomiso. Un fideicomiso que ya estaba en la ley MIPE, pero ningún gobierno lo había querido financiar. Es más, en los últimos 6 meses hemos creado con 2 fideicomisos que ningún gobierno lo había querido financiar. Solo el presidente Bukele le ha asignado fondos del presupuesto de la nación. Entonces, ese se llama Progamipe y está diseñado para ofrecerle garantías solidarias a las micro y pequeñas empresas que han sido rechazadas por la banca por no tener suficiente garantía. Entonces, de repente, usted es C, D, E, pero tiene un buen proyecto, usted puede conseguir una garantía de Progamipe para poder conseguir su préstamo en cualquier institución financiera. También tenemos, y este fue el fideicomiso inicial que lanzamos en noviembre del año pasado, diciembre, se llama FECAMIPE. Y ese está para otorgarle préstamos de capital de trabajo a micros y pequeñas empresas que han sido rechazados por la banca. Qué revolucionario, ¿no? O sea, la idea es ayudarle a aquellos que necesitan la ayuda.
no ofrecer la sombría cuando está seco, porque ahí nadie la necesita. No, y de hecho, cuando en el 2020, cuando cayó la pandemia, bueno, todavía seguimos, pero cuando fue lo más fuerte de COVID, varias empresas se sostuvieron también o se mantenieron y pudieron también estar dando el salario a las personas por la ayuda también que recibían. Totalmente. Porque decían, estamos recibiendo esta ayuda o nos están permitiendo poderle también o ponerle una pausa a esto de pagar y dedicarnos solo a nuestros empleados, pero ustedes proporcionaron esa ayuda. Ese apoyo con Firempresa, por ejemplo, donde de repente casi 150 millones dedicados al sector informal. ¿Cuándo en la historia de El Salvador se ha oído que el gobierno quiere ayudarle a los que no están formalizados? Por Dios, eso es increíble. Pero lo importante es que eso le ayudó a más de 22,000 empresas a solidificarse, a poder reactivarse y a poder salir adelante. La otra cosa que es muy interesante, cuando subió el salario mínimo, inmediatamente el presidente Bukele, no se preocupe, por un año yo les voy a ayudar, el gobierno les va a ayudar a poder pagar el extra que les toca. Y yo creo que eso se termina ahora en agosto. Así que los que están escuchando, los que están viendo, pueden aplicar todavía. No, ya aplicaron, entonces tienen que ponerse las pilas para comenzar a pagarlo en agosto. No nos acostumbremos a que nos ayuden. Pero lo importante es que la ayuda del gobierno ahí está. CONAMIPE tiene más de 35 oficinas alrededor del país, incluyendo lo que llamamos CDMIPES, que ellos son alianzas entre CONAMIPE, un sector público, y el sector académico. La mayoría de las universidades tienen un CDMIPE con CONAMIPE y ellos son el equivalente de un CONAMIPE en el territorio. Entonces tenemos 35 oficinas alrededor del país y eso es para ayudar a la población. Todo aquel que sea trabajador por cuenta propia, microempresario o pequeño empresario, tiene la habilidad de registrarse como en el registro MIPE, que es gratuito, toma 5 segundos, pero eso le da una cantidad de servicios desde capacitaciones, asesorías, asistencias técnicas, todo tipo de asistencias legales, por ejemplo, cosas así, acceso a FECAMIPE y a PROGAMIPE, y también a concursos de capital semilla y capital de trabajo que son no retornables. Por ejemplo, en los últimos 3 años, gracias a Fantel y otros cooperantes, hemos podido brindar capital de trabajo, diría más de 3.5 millones de dólares en los últimos 3 años. Ahorita estamos comenzando un nuevo proyecto con COICA, los coreanos, y ahí vienen 6.6 millones de dólares, de los cuales por lo menos un tercio va a ser capital de trabajo no retornable para empresas en proyectos tecnológicos. Eso es fabuloso. Sí. ¿Por qué? Porque eso significa que es un espaldarazo para el que está emprendiendo, el que ya tiene la empresa, para invertirle a su empresa, porque el problema fundamental de la micro y pequeña empresa es que no tiene para invertir. Su crecimiento y sus ganancias dependen de poder invertir. Su formalización depende de poder invertir. Entonces, ¿cómo, si no tiene acceso al financiamiento, va a hacerlo? Tenemos ese apoyo de las cooperantes y ahora, gracias a PROGAMIPE y a FECAMIPE, tiene acceso a financiamiento, aunque lo hayan rechazado antes. Pues con todo lo que usted nos acaba de mencionar, nos damos cuenta que realmente hay bastante ayuda. ¿Cómo la gente puede, o a qué institución la gente puede abocarse para saber todos esos proyectos que vienen y los cambios que están ocurriendo? Porque a veces decimos, ¿verdad? Es que no hay nada, no hay ayuda, pero tal vez no hemos buscado o no hemos ido a las instituciones adecuadas. Bueno, CONAMIPE es por ley el ente ejecutor de la ley MIPE, que necesita proteger, fomentar y apoyar el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Ahí tenemos en el sitio web conamipe.gov.sb, no sé si lo pueden poner en la pantalla. Sí, y el otro es un call center de CONAMIPE, 2592-9000. Usted levanta el teléfono y lo pone en contacto con un técnico o le contestan las preguntas que usted tiene. También está el WhatsApp. El WhatsApp es divertido porque es un experimento que hemos hecho de inteligencia artificial. Usted no está hablando con un humano, pero le contesta como que si fuera. Y usted puede preguntarle un montón de preguntas y el robotito realmente se mete y le contesta. Pero también lo vincula con un técnico. No es solo para diversión, pero es entretenido. Sí. Y al final del día tenemos
tenemos más de 300 personas dedicadas a apoyar a la micro y pequeña empresa alrededor del país, que varían desde personas generalistas que le pueden apoyar en cualquier aspecto de su negocio, hasta especialistas en términos de industrialización, medio ambiente, etcétera. Usted que nos está viendo desde la casa, podría ser una ama de casa que quiere emprender, que está buscando crear jaleas, todo tipo de productos de valor agregado a la materia prima. Ahí tenemos un programa completo de empresarialidad femenina dedicado a la mujer y ayudarle. 75% de todas las empresas son lideradas por una mujer. Entonces, obviamente, hay que apoyar y hay que ayudarle. Mucho se habla de ayudarle a la mujer y que no haya acoso, etcétera. Yo pienso que una de las mejores maneras de ayudarle es empoderarla. Y el empoderamiento de una mujer en negocios nos da 3 beneficios, a diferencia de un hombre que es uno. El económico, por supuesto, que es el mismo que el hombre nos da, pero la mujer piensa en su familia. Entonces ella diseña su negocio para apoyar a su familia. Y eso es extremadamente bueno para apoyar a las familias. Y el tercero es a su sociedad. Muchas de las mujeres que participan en nuestros programas de empresarialidad femenina, es interesante, regresan después quieren ser mentoras gratis, sin cobrar, para las nuevas que vienen en el proceso. Y eso es una manera de devolverle a la sociedad, que al final del día es cómo vamos a reparar este tejido social que está tan roto, ¿verdad? Sí, definitivamente. Paul, muchísimas gracias. Sabemos que el apoyo ahí está, la verdad, y definitivamente esto marca un antes y un después para las pequeñas y medianas empresas. Ahí aparecían los contactos para que usted los anote y sería bueno, ¿verdad?, que todas aquellas mujeres que nos están viendo que se inscriban a todos estos cursos. No solo las mujeres, pero también los hombres, y estoy seguro que hay hombres viendo este programa que están descansando entre sus labores. Lo mismo, usted quiere emprender o usted quiere desarrollar su negocio, usted quiere crecerlo, ahí está CONAMIPE a la orden. No somos gigantescos en recursos, pero todos los recursos que tenemos están a su disposición. La idea es que CONAMIPE se ha transformado en estos últimos 3 años para poder darle esos servicios a usted, y ahora estamos invirtiendo para irlo creciendo más y más, así que a la orden. Muchísimas gracias. Y usted en casa comience a aprovechar todos esos beneficios que están a la orden de todos los salvadoreños, comience a cumplir sus sueños y aparte, ¿verdad?, capacitarse, porque eso es muy importante. Mil gracias, Paul, por traernos tan buena información. Gracias. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad, sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Saber tu valor te lleva a explorar todo tu potencial con Hola El Salvador. Y todos los días son excelentes para poder hablar de salud. Y es por eso que tenemos con nosotros de invitada a la doctora Paula Buritica. Ella nos visita de parte de Naturalme y nos va a hablar de algo muy interesante. Esta jornada de salud para los caballeros, ya conmemorando el mes del padre, que ya casi lo terminamos. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Hay que terminar este mes y cerrarlo con broche de oro, y por eso traemos todos los beneficios de Naturalma, anunciando también las promociones que solamente estarán disponibles hasta los últimos días del mes de junio, para que puedan llegar con nosotros los papás y darles ese regalo tan importante que es la salud, la buena información, los chequeos para evitar algunos problemas de salud, que por supuesto hoy vamos a hablar especialmente de algunas enfermedades o problemas de salud que se dan por el descuido de otras enfermedades. Y ya hemos hablado también de que los hombres son un poquito más descuidados con respecto a su salud en el caso de las mujeres. Entonces hablamos de las enfermedades más comunes en los hombres y hablamos, por ejemplo, de las enfermedades en la próstata, de los problemas en las vías sexuales y reproductivas, y también hablamos de los problemas cardíacos.
pero hay problemas que se dan muchísimo más en los hombres por descuido de otras enfermedades preexistentes. Por ejemplo, las enfermedades en el hígado, como la cirrosis hepática o el hígado graso, se da muchísimo más en los caballeros que en las mujeres, porque normalmente no tienden a hacer varios chequeos durante el año, no saben cómo está su salud, y también por el consumo de bebidas gaseosas y de aguas gaseosas y de la cerveza o el alcohol. Los problemas también como los cálculos o las piedras en los riñones también se manifiesta muchísimo más en los caballeros que en las mujeres por los procesos de retención de líquidos, de inflamación de la próstata, también la mala alimentación, la vida sedentaria, y de pronto hay algunas excusas. Una de ellas es que al momento de que los hombres de pronto no sienten síntomas de nada, pues entonces no hacen ningún procedimiento, mientras que en las mujeres sí, hay algo especial. Hay muchos caballeros o muchos pacientes que saben que tienen problemas de presión alta o problemas de diabetes, ya están diagnosticados, pero resulta que no se cuidan con ningún medicamento, no hacen ningún tratamiento para esa enfermedad porque no tienen síntomas. Pero hay que recalcar que las enfermedades de la diabetes y la presión arterial elevada son enfermedades asintomáticas. Quiere decir que cuando el problema ya se salga de las manos y se salga de control, pues ya nos vamos a ver enfrentados a un problema de preinfartos, ataques cardíacos o problemas en el sistema nervioso central, como el derrame cerebral. Entonces tienden a decir, pero ¿qué pasó si él era tan sano? Pero hay enfermedades en el hígado, por ejemplo, que tardan un mes o mes y medio para provocar la muerte. Entonces hay que tener muy en cuenta todos estos problemas de salud y estos síntomas, y que la mejor manera para las enfermedades asintomáticas es chequearnos a tiempo para saber cómo está nuestro cuerpo y prevenirlas, por supuesto. Yo creo que es importante también recalcar, doctora, esos síntomas que son alarma que posiblemente nosotros nos automedicamos. Y en esta ocasión hablemos enfocado a los caballeros, las afecciones más notorias en ellos. Por ejemplo, a veces sentimos un dolor de cabeza y nos tomamos una pastilla para quitarlo, pero posiblemente eso esté ocurriendo diariamente, o tal vez algún dolor en el estómago o en la espalda baja. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos síntomas que la verdad deberían de ser cualquier síntoma usted debería de ir, pero cuáles son esos síntomas que de verdad cuando están presentes es importantísimo irse a chequear? Bueno, hay algo en lo que acabas de mencionar, y es que a veces nos acostumbramos o tratamos de normalizar algunos problemas de salud. Por ejemplo, lo más común son los dolores de cabeza y los dolores de estómago. Asumimos que fue algún alimento que nos cayó mal, que nos hizo mal. En los dolores de cabeza pensamos que es estrés, que es mucho trabajo, y por supuesto, si esto dura varios días o es prolongado, o supongamos que 7 días que tiene a la semana, 5 me duele en la cabeza, por supuesto que hay un problema y hay que detectar cuál es. Hay síntomas muy específicos y uno de ellos es los dolores de estómago, justamente en la parte de arriba, en la boca del estómago como le llamamos, o en la parte superior abdominal, o también los problemas de estreñimiento o diarreas. Cuando es muy constante, quiere decir que hay una alerta, ya sea de colon irritable, la presencia de la bacteria del Helicobacter pylori, o también alguna otra inflamación intestinal. Por ejemplo, en el caso de los caballeros, cualquier problema mínimo que sea para orinar, hay que tener una alerta de inflamación de la próstata. Hay unos caballeros que esperan de pronto a tener muchos más síntomas, como el ardor para orinar, o que de pronto se levanten muchas veces en la noche al baño, pero solamente con tener un dolor bajito en la parte baja abdominal o en la parte de atrás, como si fueran los riñones, pues puede ser un aviso, un síntoma pequeño que nos está dando el cuerpo de que empieza una inflamación. Entonces, si se chequean a tiempo, podemos determinar a qué nivel está el problema de salud y evitar un problema mayor, como una hiperplasia benigna prostática en el caso de la próstata, una infección urinaria que se convierta en una cistitis. Entonces son señales de alerta que nos da nuestro cuerpo, que son pequeñitos, pero que debemos de prestar mucha atención. Cuando usted mencionaba eso de que había muchas personas que eran asintomáticos, realmente es preocupante, porque uno dice, pero es que si yo no siento síntomas, ¿yo cómo hago para mantenerme bien? Entonces hablemos por lo menos cuántas veces al año sería bueno irse a hacer un chequeo, y bueno, que en Naturalma también en esta jornada nos sale con súper buen precio. Antes de responderte tu pregunta, quiero hacer un ejemplo, y es de varios pacientes que nos llegan. Supongamos una paciente de 30 a 32 años, entonces empieza a tener de pronto cansancio, fatiga, y vamos a hacerle los chequeos y resulta que
tiene el azúcar alto, es decir, es una paciente diabética. Ni ella se lo imaginaba, porque probablemente los únicos síntomas que tenía era el cansancio, el debilitamiento. Entonces, así de grave pueden ser algunos problemas de salud y tenemos que estar más adelante, un paso más adelante que las enfermedades. En Naturalma tenemos precisamente los chequeos constantes, normalmente para los pacientes que inician consulta con nosotros, mes a mes se le hacen todos los exámenes de rutina y los chequeos para saber cómo está evolucionando el problema de salud o la enfermedad. En un paciente sano, de 4 a 6 meses, hay que hacernos todos los chequeos. En el caso, por ejemplo, de las personas que ya tienen enfermedades preexistentes, por ejemplo, que son diabéticas, que sufren de triglicéridos y colesterol, de cada 2 a 3 meses hay que hacer los chequeos si tiene la enfermedad, entre comillas, regulada. Y normalmente cada mes para los pacientes que están en consulta y chequeo con nosotros. Ese es uno de los beneficios de Naturalma, porque las consultas son integrales. Entonces necesitamos como especialistas saber cómo va evolucionando el paciente, cómo se está cuidando en casa y por supuesto cómo va en comparación a la primera consulta o a los primeros resultados. Y creo que esto es muy importante porque hay muchos pacientes que buscan la atención médica, van y nunca más vuelven. ¿Y cómo saber si sí mejoré? Si no mejoré o cómo va mi problema de salud? Entonces es muy importante que nos visiten. Tenemos 2 sedes muy importantes en San Salvador y en San Miguel, únicas 2 sedes de Naturalma, que les queda muchísimo más fácil llegar a las personas. En San Salvador, en la 75 Avenida Sur, número 210, Colonia Escalón, con Fuentes de Beethoven, y en San Miguel, en calle Los Naranjos, Colonia Ciudad Jardín, casa número 31. Solamente por estos últimos días del mes de junio vamos a tener la jornada de salud para los papás. Vamos a tener la consulta, cuesta $20 y eso ya incluye la atención de los especialistas. Si necesita uno o más especialistas ya van a ir incluidos, pruebas de laboratorio, examen bioescáner 3D, la entrega de esos resultados y la guía nutricional. Dependiendo del problema de salud que padezca el paciente, no necesita pagar más porque ya van incluidos dentro de esos mismos $20 de la consulta para que puedan llegar con nosotros. Y qué mejor regalo que le podemos dar a nuestro papi que tenerlo mucho más años de vida, pero tenerlo sano. Entonces hay que hacer eso por ellos. Poderlos disfrutar, y es parte fundamental la salud. Usted póngase a pensar hace cuánto tiempo su papá no ha querido ir, y aparte que como son desesperados, qué bueno que podemos chequearlo de una sola, ¿verdad? Sí. Con todos los especialistas de un solo, no vamos a tener que estar llevándolo a muchos lugares para que él no se desespere. En una sola sentada prácticamente va a hacer todo esto y puede aprovecharlo. Ya son los últimos días de junio, así que póngase las pilas para poder llevar a papá y aprovechar esto que de verdad es para largo, ¿verdad? Tener que cuidar nuestra salud no debería de ser algo que nos obliguen o que nos cueste, sino que a nosotros nos nazca. Así que muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, y también quiero recordarles sobre nuestro programa en Canal 11 Tu TV, todos los días a las 10:30 de la mañana y a las 10 de la noche, donde todos los días hablamos de temas de salud diferentes y hablamos de los síntomas, información en salud y la prevención de diferentes enfermedades. Eso es súper interesante para que usted también esté pendiente de Canal 11. Ahí sacan muchísima información que posiblemente usted esté padeciendo ciertos síntomas y pueda hacer esas enfermedades. Así que siempre es importante igualmente que usted consulte en Naturalma. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Reír, comer, bailar, nos da felicidad, sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Saber tu valor te lleva a explorar todo tu potencial con Hola El Salvador. Hola El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador. 10 de la mañana con 21 minutos, continuamos con más aquí en Hola El Salvador y tenemos información para ustedes, y es que ZGas premia tu lealtad con muchísimos premios, ya sea que necesites algo para tu casa, herramientas, juguetes o si quieres regalarle algo a tus seres queridos, todo lo puedes canjear con tus Z-puntos acumulados en cualquiera de los centros de canje que están ubicados a nivel nacional. Hay que recordar los horarios para la estación de Santa Ana, Metro Centro, también Santa Ana, Sonsonate, Estación Ilopango, Estación Apopa,
Cochabamba, San Miguel, Metapán y Zacatecoluca, que son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Mientras que los horarios de Paseo El Carmen, Santa Tecla, Metrocentro Lourdes y Unicentro Soyapango son de lunes a sábado de 8 a 5 y los domingos de 8 a 4. Hay que tomar en cuenta que todos cierran 1 hora durante el almuerzo y no lo olvides, es un punto por cada libra que compres. Así que pídele ya tu tambo de gas al 2206-7000 y diles que te apliquen tus Z puntos, porque al aplicarle sus Z puntos, usted los va acumulando, los sigue acumulando y después ya va a tener suficientes para canjearlo por estos productos que ven pantalla, desde una mochila hasta una bicicleta, o va a poder encontrar también cacerolas, va a poder encontrar juegos, hieleras, o sea, un montón de cosas. Así que usted vaya a darse una vueltecita a estos centros de canje, ve ahí también los Z-puntos, cuánto cuesta cada uno, y de acuerdo a eso usted sigue acumulando para poder canjearlo por buenísimos productos. Con esto vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Hay una nota bien interesante, cómo podemos hacer las mamás o los padres de familia para aliviar ese dolor en los bebés a causa de las vacunas. Para aliviar el dolor de vacunas en bebés existen varias técnicas simples, útiles y eficaces. Conócelas a continuación. Tetanalgesia, la técnica de amamantar al bebé durante la vacunación. El amamamiento antes, durante y después de un procedimiento doloroso como la vacunación es una técnica efectiva para reducir el estrés y el malestar del pequeño. Agua con azúcar. Esta técnica es particularmente útil en los pequeños que no toman el pecho o cuando otros cuidadores los llevan a vacunar. Como su efecto solo dura alrededor de 10 minutos, se recomienda ofrecer al bebé 2 mililitros de agua azucarada unos 2 minutos antes del pinchazo. Acompañamiento. Que el bebé se sienta acompañado y en un clima tranquilo es fundamental para que el dolor sea más llevadero. Las caricias, los abrazos y el contacto piel con piel son buenas estrategias para reducir el estrés durante y luego de la vacunación. Crioterapia local. Es bien conocido que aplicar frío en las zonas adoloridas e inflamadas suele ser un buen calmante del dolor. Por eso se recomienda colocar pañitos de agua fría sobre el sitio de punción. Estrategias de distracción. Distraer al bebé es otro método efectivo para el alivio del dolor y para ello puedes utilizar juguetes, su peluche favorito, cartillas de colores, música y videos. La idea es mantener su atención dirigida hacia el objeto en el momento en que se le vaya a realizar la punción. Esta técnica reduce la angustia y así la sensación dolorosa que se produce por el procedimiento. Yo quiero recordarles que ya iniciaron las inscripciones para el Innovatón Reto Culinario 2022 gracias a Nestlé. Si tienen un emprendimiento culinario y buscan llevarlo al siguiente nivel, ingresa a www.nestleagustoconlavida.com, pleca Innovatón-reto-culinario, llena con tus datos y un video de 1 minuto contando tu emprendimiento. Capital Semilla, recursos tecnológicos y capacitaciones son parte de esta oportunidad única que también podrás vivir por la señal de Canal 12. Innovatón Reto Culinario 2022 los espera y esta es una increíble oportunidad que ustedes no pueden dejar pasar porque desde el momento en el que ustedes se inscriban se llevan capacitaciones para mejorar su emprendimiento. Así que esta es una gran oportunidad, por favor no la dejen pasar. Recuerden que tienen hasta el 15 de agosto para inscribirse y con esto continuamos con más de Hola. Riesgos de una vida sedentaria. El cuerpo humano está hecho para moverse. Cada uno de nuestros músculos cumple una función motora que nos permite realizar algún desplazamiento. Sin embargo, con el paso de los años, el ser humano ha ido sustituyendo las actividades físicas por otras más mentales. Estos avances han supuesto grandes progresos, pero también han dado lugar a un estilo de vida más sedentario. La falta de actividad física constituye un serio problema de salud en todo el mundo. El sedentarismo se asocia con un incremento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y mayor mortalidad por todas las causas. Se sabe que el mismo predispone a condiciones crónicas comunes como sobrepeso, obesidad, diabetes, problemas osteomusculares, cansancio ante la necesidad de caminar, correr o hacer esfuerzos por falta de aptitud aeróbica, elevación de los valores de colesterol, estrés y hasta cáncer.
Parecería que el ejercicio físico reduce la muerte, el riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular, el desarrollo de diabetes, de cáncer de colon y de mama, de hipertensión arterial, de depresión y previene caídas, mejorando el rendimiento cognitivo y la aptitud aeróbica en los adultos mayores. La mejor manera de combatir el sedentarismo es la realización de actividad física. La misma se define como la contracción muscular que resulta en un movimiento corporal con un consumo de energía. Dentro de esa definición se incluyen las actividades del hogar, la actividad física recreativa, la actividad ocupacional y el ejercicio físico, entre otras. Este último sería una forma de actividad física planeada, estructurada y repetitiva, cuyo objetivo es mantener o mejorar el estado físico del individuo. Mire, aquí estábamos disfrutando un poquito porque ya sea en el trabajo, en el colegio, jugando o en las actividades de su casa, todos estamos propensos a sufrir de alguna caída o golpe, torceduras o a sentir esos dolores musculares e inflamación. Es por eso que queremos recomendarle Videfenac, que es diclofenaco en spray y es efectivo para poder desinflamar cualquier golpe y aparte da eficaz alivio contra dolores musculares, reumáticos y esguinces. Usted solamente tiene que aplicarlo sobre la zona donde usted siente el dolor, masajear levemente hasta que se seque y dejar que actúe trayendo ese alivio. Así que para que en la cancha siempre dé lo mejor, aplique Videfenac y viva sin dolor. Créanme que por cualquier golpecito, que se golpeó en la mesa, que quiso abrir una puerta y se golpeó, se le puso morado. Yo estaba pasando por esa situación ahorita, así que me puse un poquito de Videfenac y créanme que baja el hinchazón y sobre todo quita el dolor. Así que es importante que usted lo tenga en la casa, el trabajo, en el carro, siempre puede andar el botecito y, bueno, aliviar siempre el dolor de cualquier accidente que pueda tener. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Bola. No importa cuál sea tu cancha, porque para cada golpe que recibas existe Videfenac. Videfenac es diclofenaco en spray, efectivo para desinflamar cualquier golpe y eficaz alivio contra dolores musculares, reumáticos y esguinces, para que en la cancha siempre des lo mejor. Videfenac y vive sin dolor. Al regresar del corte comercial, nos acompaña Rafael Vela para abordar el tema el manejo agroecológico de los árboles frutales y forestales. No te lo pierdas. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad, sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Saber tu valor te lleva a explorar todo tu potencial como El Salvador. Hoy El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hoy El Salvador. Good morning, people. El manejo agroecológico. El modelo de agricultura industrial en el mundo es responsable en gran medida de la deforestación, la explotación animal, el desabasto de agua, la desigualdad en el campo, el uso excesivo de contaminantes, entre otros fenómenos que están acabando con la salud del planeta. Una de las soluciones es la agroecología. La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Como ciencia, la agroecología estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, buscan sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue también papeles multifuncionales para la agricultura y además promueve la justicia social entre la identidad y la cultura y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales. El manejo agroecológico se desarrolla para diversos árboles frutales y forestales y se conoce a detalle cada uno de los cuidados y protocolos que se deben de tomar en cuenta, como el estado del clima y el suelo, y la adecuada poda y postpoda y la fertilización. La agricultura ecológica asegura alimentos sanos, protege el suelo, el agua y el clima
y además no contamina ni daña la biodiversidad con el uso de agrotóxicos ni transgénicos. Cuida a la gente desde agricultores hasta consumidores y permite el desarrollo de las comunidades y la soberanía alimentaria. Y bueno, en la mañana le comentaba que ahora es el Día Mundial del Árbol y por eso tenemos este invitado especial para poder abordar este tema que es muy importante. Tenemos con nosotros a Rafael Vela, él es responsable del programa de bosques y biodiversidad y en esta ocasión vamos a hablar acerca del manejo agroecológico en los árboles frutales y también forestales. ¿Cómo está? Bienvenido, Rafael. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación a este interesante, importante espacio que tienen ustedes. No, gracias a usted por aceptar venir y desarrollar este tema con nosotros. Empecemos hablando de la importancia del Día del Árbol. Miren, fíjense que todo es importante en la vida y una de las cosas que nosotros hemos casi perdido es la conexión con la vida, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que ven a los árboles como un recurso y en muchos lugares del mundo el bosque es como una despensa. Entonces, de ahí se obtienen resinas, se obtienen semillas para comestibles, azúcares, ¿verdad? Frutas y también hay especies que viven de lo que son los árboles y los bosques. Entonces, lastimosamente, de repente uno tiene un árbol y queremos hacer algo y es fácil cortarlo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que para que el árbol haya llegado a 15 metros, 20 metros, han pasado más de 100 años. Sí. Y los beneficios ambientales que también da el árbol. No sé si ustedes se han de acordar, yo chiquito me acuerdo que mi mamá cuando íbamos por los chorros, nos ponía suéter, hoy hay que quitarse la camisa, ¿verdad? Porque en ese lugar hacía frío, porque el bosque creaba un clima. Entonces, hoy estamos perdiendo eso. Entonces, el bosque, los árboles son elementos importantes dentro de la naturaleza que nos dan una gran cantidad de beneficios ambientales, pero fíjense que hay uno que es bien interesante y es que nosotros realmente hemos perdido esa conexión. ¿Verdad? Hemos perdido esa conexión. Hay personas que incluso abrazan los árboles, ¿verdad? Y hay personas que no pueden estar 3 días fuera del bosque. Entonces hay personas que viven en los bosques de manglar, salen y están con aquella insistencia, quiero regresar, quiero regresar. Entonces hay alguna conexión que los científicos todavía aún no entienden. Entonces yo he tenido la oportunidad de ir a bosques de manglares y miren, y a veces se siente una paz. Entonces uno llega con preocupaciones, uno llega con cosas en la cabeza. Cargado. Sí, y uno deja las cosas ahí e incluso uno siente una armonía. Entonces hay algo que todavía nosotros aún no logramos entender porque hemos perdido esa conexión con los árboles, con la fauna, con el bosque. Entonces, este día, a nivel internacional, estamos celebrando el Día de un Ser Vivo, sí, así como todas y todos nosotros, que nos da alimento, nos nutre, nos resguarda, nos da protección. No sé si ustedes se acuerdan cuando fue el tsunami en Indonesia, el tsunami entró 7 kilómetros. Donde había bosque de manglar solo entró 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Entonces ellos desempeñan infinidades de funciones ambientales que deberíamos de retomar, valorar y conectarnos para ver qué hacemos para proteger este hermano especie árbol. Exacto. Ahora podemos hablar cómo se está dando este manejo agroecológico en los árboles forestales y florales. ¿Cuál es esa diferencia que existe entre ellos? Sí, fíjense que nosotros como CESTA hemos hecho durante varios años el esfuerzo de motivar a agricultores que su terreno lo diversifiquen, principalmente con árboles. Entonces hay árboles que producen forraje, producen alimento para las gallinas, para el ganado.
Hay árboles que también pues dan la leña. Si usted hace, digamos, una poda adecuada, el árbol ahí puede estar y usted puede obtener lo que es, digamos, leña. Pero lo más importante es que también los árboles producen alimentos. Entonces producen mangos, producen guayabas, producen limones, ¿verdad? Por ejemplo, en ese lugar que ustedes están observando en Santa Clara, en la comunidad Olla Honda, hemos llevado variedades de un jocote que se llama Barón Rojo, que es casi del tamaño del jocote más grande que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Entonces, la idea es de que la gente no solamente viva del maíz, no solamente viva del frijol, no solamente viva del arroz, sino que también diversifique su canasta básica, ¿verdad? También vean alternativas para poder tener ingresos adicionales, y lo más importante es que también esas especies, esa fruta queda en las comunidades, ¿verdad? Que se pueda compartir con el vecino, con la vecina, y que esto vaya contribuyendo a la soberanía alimentaria. Entonces, nosotros hacemos un diseño agroecológico. Entonces, contemplamos los vientos, ¿verdad? Porque hoy los vientos son más fuertes, ¿verdad? La tormenta del lunes botó muchos árboles. Por ejemplo, hacemos un espacio de 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundidad, colocamos materia orgánica, compost, y ahí sembramos el arbolito, ¿verdad? Y entonces el arbolito va creciendo con los nutrimentos suficientes para poderse desarrollar. Hay árboles que por lo general producen frutas a los 3, 4 años. Nosotros hemos logrado, ¿verdad?, incluso un poquito menos, porque también son árboles que han sido manejados. Por ejemplo, los árboles de injerto, esos hay algunos que dan antes de lo debido. Pero si usted tiene un mango, por ejemplo, un mango indio, el mango indio normalmente da a los 4, 5 años, ¿verdad? Pero un mango pérsico puede dar antes de los 4 años. Si usted le da un buen manejo, si usted lo nutre muy bien, hay suficiente humedad, entonces los árboles pueden dar, digamos, el alimento que tanto nosotros hemos apreciado. Pero lo otro también es de que en este manejo agroecológico, como les repetía, hay diseños, ¿verdad? Donde también hay sombra, ¿verdad? Para la casa, hay protección, también hay árboles que se utilizan como cercos vivos, ¿verdad? Entonces la idea es ir creando una parcela diversificada, pero también un bosque, ¿verdad? Un bosque que a los 5, 7 años va a producir suficiente alimento. Ahora, una cosa importante es, por ejemplo, los arbolitos que tenemos aquí enfrente, no todos dan en la misma época. Hay árboles que dan frutas en febrero, hay árboles que dan frutas en abril, por ejemplo, la nona es en agosto. Entonces, interesante es que en estas parcelas nosotros coloquemos especies que den exactamente en cierta época del año, para que usted de la finca pueda estar obteniendo lo que son esos alimentos todo el año. Así es como funciona el bosque. Entonces, las especies saben en enero en qué parte del bosque hay ciertas especies que producen alimentos. Luego migran a marzo a otros espacios para alimentarse. Entonces, la idea es como reproducir el ecosistema en un pequeño espacio con la diversificación de árboles que nos proporcionen todos estos beneficios ambientales. Sí, a mí me llama la atención cuando usted mencionó las que tenemos aquí, ¿verdad? Estas plantitas, y las estábamos leyendo antes de entrar. Normalmente siempre traen como los que conocemos comúnmente, pero aquí los conocemos todos, pero no son tan comunes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ir mencionando cada una de ellas. La que tenemos acá. El que tenemos acá es el almendro de río. Es un árbol que él siempre permanece verde. Nunca bota las hojas en verano. Y lo más interesante es que la mariposa morfoazul pone sus huevitos en estas hojas. Entonces, ahí es donde se desarrolla el huevito de la morfoazul hasta convertirse en mariposa. Entonces, todas las plantas tienen funciones en la naturaleza,
¿verdad? Entonces, tanto frutales como forestales. Luego el aguacate, pues a quien no le gustan los aguacates. Yo siento que es una bendición tener un palo de aguacate. Sí. Fíjese que algo que casi ya no se ve es el mamey, ¿verdad? El árbol de mamey. Entonces, es una fruta también de temporada que casi por lo general, si uno no la consume directamente, es en fresco. Es en fresco, Y la que le sigue es el marañón, ¿verdad? Que todos lo conocemos principalmente por la pepa, ¿verdad? Por la semilla, que es una semilla externa, no es interna, y cuando se tuesta, entonces ya sale la semillita y es la que uno consume. Ahora, la pepa de marañón tiene también muchos nutrientes. Por ejemplo, atol para los niños es muy importantísimo. Y el último, pues, el árbol de mamón, que por cierto ahorita está dando cosecha. Nosotros en Cesta tenemos uno, ¿verdad? Y esta es la temporada. Esta es la temporada del árbol de mamón. Entonces se da a los 500, 700 metros sobre el nivel del mar. Y por ejemplo, aquí en el Canal 12 bien se podría sembrar uno. De verdad. Se puede sembrar. Aquí en el parque lo podríamos. En el parque bien se puede sembrar uno. Vaya, en honor al Día del Árbol lo podemos hacer y estarlo todos, ¿verdad? Regando, cuidando y todo. Sí, sí se puede. Sí, ahora con los otros árboles, porque aquí venimos la clasificación, ¿verdad? Y estos árboles frutales, yo creo que algunos salvadoreños tienen de mango, tienen de limones. Yo me acuerdo que mi mamá también tenía como una matita de loroco. Y el loroco no se da todo el año, sino que se da en ciertas épocas, ¿verdad? Luego el whisky también, yo me acuerdo que está del whisky, que son aquellas que se van enredando, ¿verdad? ¿Cuáles son esos árboles o los recomendamos realmente todos? No importa que sean mata, para que los podamos tener en casa. Hay árboles que si no se les da un manejo adecuado, ellos pueden crecer hasta 30 metros de altura. Por ejemplo, el volador, que es una especie que está en peligro de extinción en nuestro país, cuando uno viaja a Cojutepeque, antes de llegar a Cojutepeque, hay muchos de ellos que son rectos, son blancos y son especies forestales, ¿verdad? Pero la semilla del árbol de volador es alimento para muchos pericos, chocollitos, catalicas. Entonces, lo importante también es, antes de sembrar un árbol, investigar. Por ejemplo, yo sembré una vez la manzana pedorra, que es una manzana rosada, pero la manzana, como el árbol se extiende como que fuera una sombrilla, así se extiende también la raíz. Entonces, el árbol debe de sembrarse en un lugar más amplio, no en una cochera, por ejemplo. Entonces, las raíces pueden romper lo que es la parte de cemento y todo eso. Pero, por ejemplo, un árbol de naranja, manejándolo bien durante todo el año, podándolo, uno sí lo puede tener en un espacio pequeño, incluso a la par de una infraestructura. Por ejemplo, ahora está bien de moda que hay personas que en vez de colocar toldos para sombra, hacen una estructura y consiguen de las uvas agrias, uvas silvestres, y la uva se va expandiendo en lo que es toda la estructura, hace sombra y usted puede tener su mesita de metal con sus sillas de metal y estar debajo de lo que es, digamos, esta sombra, así como también el loroco. El fruto. Sí, es una uvita bien ácida, es silvestre, es una uva silvestre. Entonces hay muchas especies en la naturaleza, no solamente árboles, sino que también plantas, ¿verdad? De que también las podemos tener en nuestros hogares. Definitivamente creo que si conmemoramos el Día del Árbol y lo celebramos realmente, es para hacer ese llamado, ¿verdad? Yo al principio recuerdo que fui a hacer una siembra de árboles y hablaban de que se necesitaba, no sé si 5 o 7 árboles por persona. Y creo que eso sí me dejó muy marcada porque uno se pone a pensar
cuántos árboles tenemos en casa, ¿verdad? O cuántos árboles tenemos en el trabajo. Así que es algo súper bonito. Ya nos comentaba aquí Rafael que no es necesario que nosotros tengamos un árbol extremadamente grande, puede ser uno muy manejable. Hay una cantidad increíble. Lo importante es que usted se informe y por supuesto pueda tener estas plantitas en su casa. ¿Qué puede generar de bueno tener ese ambiente de plantas en la casa? Tal vez, como no son tan grandes las casas, un jardín algo pequeño, pero tenerlo lleno de plantas, ¿qué cambio hace en nuestro hogar? Fíjense que nosotros comenzamos a hacer huertos a nivel escolar. Miren, hay niños que nunca han tocado la tierra. Pero es una cosa de que el niño y la niña tocando la tierra, sembrando las plantas. Entonces también es algo que llena, ¿verdad? Y que emociona. Por ejemplo, también hay personas que dicen que cuando uno platica con las plantas, la planta como que se conecta con uno. La hoja se hace más verde. Hay personas que también hablan que si uno pone la semilla en la lengua, bueno, estas son historias de abuelitos, ¿no? Sí. Que ponen la semilla en la lengua y uno siembra esa semilla, el árbol va a dar el fruto que usted necesita para nutrirse y para vivir bien. Wow. ¿Verdad? Entonces, esa conexión es la que a nosotros, digamos, nos hace falta. Hay muchas personas que tienen muy bonito en sus casas los jardines. ¿Qué es lo que hacen? Agarran una silla, se colocan en medio y están en silencio. Entonces, ahí están en silencio, están escuchando el susurro, ¿verdad? Y llega un momento en que uno se desconecta y uno está en tranquilidad. Eso es lo que necesitamos. Yo creo que a veces, cuando nosotros estamos en nuestras casas, sentimos aquí la necesidad de ir al mar, de ir al bosque, de ir a una montaña. Miren, solo el hecho de escuchar el sonido de una cascada, vieran que relaja. Y de repente uno está en ese lugar y de repente hay que regresar nuevamente a San Salvador. Qué tristeza, dice uno. El ruido, para sí, empezar el ruido. Entonces la cosa es de que los árboles dan esa armonía. Pero otra cosa también importante que nosotros tenemos que estar conscientes, no es lo mismo sembrar 10 arbolitos que tener ese árbol impresionante intacto ahí. Entonces los beneficios ambientales que da un árbol de 100 años, de 150 años, no es lo mismo que estos 5 que tenemos acá, que no sabemos incluso si nos van a sobrevivir. Entonces ahorita lo que deberíamos de hacer es primero una veda y ya no talar los árboles. Y yo creo que las diferentes organizaciones y grupos que se dedican a actividades de reforestación deberíamos de sembrar más árboles frutales. Miren, están hablando de hambrunas. ¿Verdad? Hablan de hambrunas, imagínense lo que sucedió en lo de la pandemia. Hubieron momentos en donde ya no habían alimentos acá. Y lo interesante es que gente que tenía sus huertos, que tenía sus plantaciones, los huisquiles, que tenían sus huisquilitos, sus árboles frutales, no necesitaron ir y salir fuera. Ahí tenían los alimentos. Entonces yo creo que aquí lo importante es que deberíamos de buscar una estrategia de, en vez de cortar árboles, mantengámoslos y veamos lugares en donde podamos sembrar árboles frutales. Miren, yo he visto ahí por la Universidad Luterana, cuando están dando cosecha a los marañones japoneses, montón de personas ahí sentados comiendo marañón japonés. Yo cuando era estudiante universitaria, yo estudié en la Nacional y ahí hay un palo de mangos que todos, yo también ahí me por la ponía concha. a bajar, sí, por la concha costera. Ahí justamente creo me ponía a bajar. Creo que conocemos ese mango. Ajá. Ah, pues ahí va, ese era el paréntesis. No es cierto, miren, entonces imagínense, ese árbol todavía ahí está. ¿Quién no se acuerda de ese árbol de mango? Entonces así difícil sería que corten ese árbol, ya todos hablaríamos del árbol de una forma triste. Sí, definitivamente. Porque el beneficio que da ese árbol ya no lo vamos a recibir. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por ayudarnos a desarrollar este tema que es súper importante. ¿Nos puede dar los contactos?
Fíjese que, bueno, mi número es el 7230-2757 y a lo mejor creo que ahí en las pantallas están saliendo los teléfonos de cesta, ¿verdad? Y con gusto se pueden comunicar con nosotros. Estamos siempre, permanentemente apoyando principalmente a la juventud, que necesitamos que en ellos haya un cambio ecológico. Gracias. Mil gracias. Un tema muy importante que a veces se nos olvida y que de verdad hay que recordar la importancia que tienen los árboles, no solo para el medio ambiente, sino que también para la vida misma. Mil gracias, Rafael. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Reír, comer, bailar, nos da felicidad. Sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Chavero, tu valor te lleva a explorar todo tu potencial con Hola El Salvador. Amigos de Hola El Salvador, qué gusto saludarlos. Les cuento que hoy me trasladé a la veterinaria Quevet. Hoy vamos a estar abordando diferentes temas acerca de la salud de nuestras mascotas. Así que, ¿qué les parece si me acompañan? Y bueno, ya nos encontramos aquí listos con Iker, nuestro invitado especial. Miren lo que lindo, este bebé es un consentido, precioso. Y lo vamos a examinar, vamos a ver si tiene pulgas o garrapatas, pero yo sé que va a pasar con 10 este examen, ¿verdad? Y bueno, ya está aquí el doctor Cuellar, se lo vamos a presentar. Doctor, bienvenido. Bueno, mejor dicho, gracias por recibirnos aquí en su consultorio. Bien, como ya habíamos hablado, Ana Yancy, Iker, aparte de todo el esquema de salud, parte de eso es también el control de pulgas, garrapatas, ácaros o cualquier otro ectoparásito que puede contaminar y afectar la salud de nuestra mascota. Vamos a hablar de Iker nuevamente. Iker ya está en tratamiento clínico para prevenir las garrapatas. Lo ideal es prevenirlas antes de combatirlas. Primero porque económicamente es mucho mejor, ¿verdad?, estar en tratamiento por lo menos cada 3 meses. Algunos tratamientos también pueden ser cada mes, pero es mucho más económicamente mucho más fácil para el dueño, el amo de la mascota, controlarla y prevenir. Sí, eso sería lo ideal, doctor. Lo ideal. Pero como buen salvadoreño, dejamos hasta que pase, a ¿verdad? última hora, sí. Así es. Entonces, ¿qué vamos a notar para que todos los televidentes, los que nos están viendo ahorita en casa y tienen su mascota y sospecha que puede tener alguna pulga o una garrapata, sí, ¿qué vamos a hacer? Sobre todo, doctor, cuando estos perritos tienen mucho pelo. Así es. Que casi que ni se logran ver. Exactamente. Entonces vamos a ir a las partes donde tienen menos pelo. ¿Cuáles son? Vamos a comenzar por las orejas. Lo primero que un televidente tiene que hacer en este momento, digamos, ir a ver a su mascota y ver si en las orejas, donde hay menos cantidad de pelo, hay garrapatas alojadas ahí. O sea, algunas veces pueden ser de forma individual o en racimo. Ok. Entonces uno le levanta el pabellón auricular y puede ver algunas garrapatas que estén acá. ¿No van a estar tan adentro? No necesariamente van a estar adentro, pero como son color entre café, marrón, puede confundirse con el cerumen, pero se puede determinar perfectamente si hay ahí. El otro punto que hay que ver es también todos los espacios interdigitales. El buen salvadoreño dice la telita de los dedos. Entonces uno va a ver acá si acá están alojadas o adentro, no solo por el lado de afuera, sino que también por el lado de adentro. Observar a su mascota bien, revisar bien si hay garrapatas alojadas ahí, porque las garrapatas, cuando va pasando la mascota, algunas veces en los parques, en la grama, es los puntos más cercanos donde va a prenderse o agarrarse de la piel del animal, y ahí va. Hay que tomar en cuenta, quizás lo más importante, que cuando le vemos una garrapata, 2 garrapatas, es solamente un porcentaje. Es decir, si nosotros vemos 5 garrapatas, pensemos que hay 100 en nuestra casa. Siempre va a ser así. Por lo menos un 95% está en la casa. Y nosotros solo observamos un 5 máximo, un 5%. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer?
primero, combatir las garrapatas que están en el cuerpo del animal. Segundo, combatir las que están en casa. Y tercero, prevenir y hacer un círculo como un escudo protector, por así decir, que estas garrapatas no se sigan reproduciendo y sigan afectando la salud de nuestra mascota. Ahora bien, hay diferentes métodos, hay diferentes formas de combatir las garrapatas, pero vamos a sugerir algunos en este espacio que quizás son los más comunes o los más conocidos a nivel nacional. En primer lugar, hay unas pastillas que tienen acción por 90 días, o sea, una sola pastilla de acuerdo al peso que tiene la mascota. En este caso Iker, ya tenemos el control, siempre le damos una pastilla como esta, ¿verdad? Entonces, y estas tienen sabor a carne, entonces no cuesta dársela. Entonces se le da y ya, listo. Iker perfectamente está en control para eso. Y también hay pipetas. Entonces yo me despreocupo. Una vez al momento de darle la pastilla, yo me despreocupo entonces. Así es. Hasta que hayan pasado los 3 meses. 90 días, así es. Y también hay pipetas que las personas dicen, ¿cómo? ¿Qué es una pipeta? Esta es una pipeta. Una pipeta es un pequeño frasco que tiene un contenido para controlar las garrapatas. Hay diferentes químicos, que en este no es el punto, no lo vamos a mencionar, pero se pone sobre la piel del animal, entre la base de la cabeza a la base del cuello. Hacemos como un camino invisible, apartamos el pelo, quitamos cualquier bandana, cualquier correa, collar, para que no vaya a quedar ahí el líquido, y ahí se aplica. Ok, y eso se pone cada mes. Esa es la diferencia. Uno es cada mes y otro cada 3 meses. Pero en casa hacemos fumigaciones. El médico veterinario le da un frasco con un veneno específicamente para controlar las garrapatas en casa. Y ahí hacemos 2 puntos de control. Y el tercer punto que les mencionaba es quitar o eliminar todas las garrapatas que pueda tener la mascota. ¿Cómo? Con baños medicados. Los baños medicados se hacen en veterinarias. ¿Cada cuánto se hace? Cada semana. Por lo menos cada 8 días, por un mes como mínimo, le sugerimos, o sea, 4 baños al mes, para controlar las que él tiene. Aparte de que ya le pusimos los controles, ya sean pastillas o en pipeta. ¿Y se puede también poner la pastilla y la pipeta para estar un poquito más protegido? ¿O no es necesario? Solamente una? Una de las dos perfectamente pueden funcionar, siempre y cuando se deja aconsejar por el veterinario, porque muchas veces solemos comprar las cosas, pero no estamos seguros ni del peso. Es importante. Ni se la damos bien, quizás le damos una parte, no nos aseguramos que de verdad. Solo porque el perro de la vecina se la dieron completa no significa que el perrito que usted tiene tenía que dársela completa. Exactamente. Puede ser diferente. Tiene que ser la mitad siempre por un especialista, siempre por un doctor, ¿verdad? Y algo más importante que no se nos vaya, Ana Yancy, es que cuando vemos las garrapatas nosotros queremos quitarlas. Y nosotros vemos una garrapata y queremos extraerla. ¿Y qué pasa? Eso no se debe de hacer. No se debe de hacer, porque lejos de hacer un bien hacemos peor, un daño, porque la probóscide o boca de la garrapata queda dentro. Y eso genera una picazón, obviamente, y por ende el perro o el gato genera una automutilación. Se rasca tanto que lejos de cuando va a que lo bañe, en vez de sentirse cómodo, le va a arder, porque ya hay una lesión provocada porque nosotros le damos la cabeza o la probóscide de la garrapata ahí, y eso genera un punto alérgico. Entonces, nada de estarlas retirando, sino que traerlo inmediatamente al veterinario. Así es. Ese es el mejor consejo que podemos hacer para todos los que nos están viendo en este momento. Perfecto, ya escuchó, ¿verdad? Hay que traerlo al veterinario una vez nos hayamos dado cuenta de que tenemos pulgas y garrapatas en casita. Doctor, muchísimas gracias. Encantado. ¿Cuáles son esos contactos? Nuestros contactos son Kevet Veterinaria, número de teléfono 2266-0777, en Facebook como Kevet Veterinaria y en Instagram como Kevet Veterinaria. Muy bien, muchísimas gracias. Así nos despedimos. Pasaste la prueba, Iker. Muy bien. Me encanta que hayas pasado la prueba. Para El Salvador, Ana Yancy Clavel. Bien, gordo. Bien. Bueno, espero que les haya gustado los temas que abordamos ahora junto con el doctor Cuellar. Ya saben, cualquier consulta, cosita, pueden buscar Kevet Veterinaria aquí en redes sociales. Para El Salvador, Ana Yancy Clavel.
Continuamos con más y miren, yo no les voy a mentir. A mí cuando me dijeron el tema de la nota me pregunté, ¿qué son las salpas? Así que descubrámoslo juntos. Las salpas, pertenecientes a la familia Salpidae, son animales tunicados marinos que tienen forma de barril y flotan libremente de forma solitaria o en extensas colonias en la zona pelágica, por casi todos los océanos del planeta. El término tunicados hace referencia a la túnica resistente de celulosa que cubre y protege a estos animales, casi imperceptibles en la superficie del agua debido a su transparencia y cuerpo gelatinoso. Las salpas conforman un grupo de urocordados pertenecientes a la clase urocordados, que habitan en la mayoría de los océanos del mundo. Debido a que son capaces de captar dióxido de carbono, cumplen un papel ecológico fundamental con respecto al cambio climático. Ahora que sabemos qué son las salpas, conozcamos algunas de sus características. Tienen forma de barril y su cuerpo está conformado por una túnica gelatinosa y transparente. Miden desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros. Se distribuyen en la zona pelágica de mares ecuatoriales, templados y fríos. Presentan un ganglio nervioso en la parte anterior de su cuerpo y un ojo en forma de herradura. Tienen dos aberturas en su cuerpo, una bucal y otra cloacal. Son herbívoros filtradores. Por medio de su cuerpo gelatinoso bombean agua y al forzar su paso por filtros internos se alimentan de fitoplancton. Muchos tienen órganos luminosos que emiten luces brillantes. Son depredadas por animales marinos de la zona pelágica como tortugas y peces. Muchos tienen órganos luminosos que emiten luces brillantes. Son depredadas por animales marinos de la zona pelágica. Es muy probable que muchas personas confundan a las salpas con medusas debido a su morfología similar y piensen que al igual que estas producen dolor y urticaria. La realidad es que las salpas son completamente inofensivas, por lo que no son urticantes ni peligrosas para el ser humano.